Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de una importantísima victoria para el equipo de la Gran Manzana en un partido que se complicó mucho más de lo que se hubiera esperado. Pasaron demasiadas cosas del juego 1 al juego 2 y también por eso la presión estaba sobre el equipo de la Gran Manzana. Como les comento, hubo diferentes aspectos que tenemos que mencionar con respecto todavía un poco a lo que pasó hacia el final del juego 1, porque después de que terminó el partido, los oficiales, por supuesto, como todos los partidos, hacen una revisión de las jugadas más importantes en los últimos 2 minutos del último periodo. Y ahí determinaron que en varias ocasiones la violación que le marcaron por patear el balón a los Pacers no era, que también se debió haber marcado en esa misma jugada una falta ofensiva a Donte DiVincenzo y que la falta ofensiva que le marcaron después a Miles Turner sí debía haberse marcado. Pero de cualquier forma ese partido quedaba un poco, o la victoria mejor dicho, quedaba un poco manchada por esa situación de los oficiales, aunque muy bien el equipo de los Pacers, y eso tengo que reconocerlo, después de que terminó el partido, a diferencia de toda la serie de comentarios que llegó a hacer la escuadra de los 76ers durante toda la serie, los Pacers salieron a conferencia de prensa, Rick Carlisle, a decir que en realidad eso no importaba, que ellos tenían que trabajar más, y que independientemente de si era o no era, ellos dejaron cosas por hacer. También lo mismo Tyrese Haliburton, que por cierto en ese partido no fue una gran noche para él, apenas 6 puntos, sin anotaciones en toda la segunda mitad. Dijo que las marcaciones a veces se dan, a veces no, y que en realidad a él no le importaba que hubiera pasado, que él sabía que ellos dejaron la oportunidad por no haber jugado a su mejor nivel. Fueron algunos de los comentarios que hicieron los Pacers después de ese partido, pero de cualquier manera quedaba esa mancha en el juego, porque los Knicks, por no haber hecho bien las cosas a lo largo de todo el partido, tuvieron ese cierre bastante cerrado, que era algo que no se estaba esperando. Esa era una de las primeras cosas con las cuales entrábamos a este partido. La segunda es que ayer por la tarde los Knicks confirmaron que, primero anunciaron que Mitchell Robinson iba a estar fuera para este partido. Pero un par de horas después anunciaron que no solo no iba a estar para este partido, sino que iba a entrar a una rehabilitación y que esa misma iba a durar de 6 a 8 semanas. Por lo tanto, los Knicks desde ayer sabían que Mitchell Robinson iba a estar fuera por el resto de la postemporada, sin importar hasta dónde lleguen los Knicks, aunque jueguen la final y aunque esa final se vaya hasta 7 juegos, sería imposible que Mitchell Robinson regresara, y también incluso aunque quizá estuviera en el límite, sería una irresponsabilidad traerlo de vuelta si es que la serie estuviera muy cerrada, porque en realidad estarías arriesgando quizá la siguiente temporada completa de este jugador, que la verdad hizo mucho regresando después de esa lesión que tuvo en diciembre. De hecho estuvo jugando los últimos partidos muy lastimado y al final ya los médicos le dijeron que no más, que podía ser algo peor y por lo tanto era mejor dejarlo ya descansar, y pues lamentablemente se va a perder el resto de la temporada, como ya les decía. Con eso entrábamos entonces a este partido, demasiadas noticias. Ayer yo mencionaba, el martes pasado yo mencionaba que quizá Tom Thibodeau necesitaría darle ya un poco, ampliar mejor dicho su rotación de 7 a 8 jugadores, darle minutos a Precious Achiuwa. Pues le dio minutos a Precious Achiuwa, pero porque Mitchell Robinson estaba lesionado. La rotación en realidad siguió siendo de 7 jugadores, aunque por unos instantes hoy entró Alec Burks, pero más bien fue por una situación completamente diferente que pudo haber cambiado completamente también el rumbo de este partido e incluso de la serie. Ya les voy a platicar, pero hubo problemas con Mitchell Robinson, y después del partido también tenemos que analizar una baja que puede ser importante. Todavía no sabemos la gravedad de la lesión de OG Anunoby, pero se perdió la parte final del tercer periodo y todo el último cuarto, y con eso los Knicks en realidad pueden sufrir en su visita allá a Indiana, y si se alarga todavía más, pues podría ser en realidad mucho más preocupante. Una victoria importantísima porque los Knicks no se podían permitir
perder otro partido, perder este partido, perdón, ahí en el Madison Square Garden. Por todo lo que está pasando alrededor, los Knicks tienen que mantener la localía, tienen que defender el Madison Square Garden. Y vamos a ver qué pasa allá en Indiana. Cualquier cosa puede suceder. Los Knicks, al igual que en la serie anterior, todo lo que necesitan es ir a sacar uno de los siguientes 2 partidos para tener la posibilidad de regresar la próxima semana, que sería el juego el martes, para liquidar la serie. Me estoy adelantando demasiado, pero esa es la misión de los Knicks en esta visita. Importante también mencionar o recordarles algo que ya les había comentado, que cada partido de aquí, de hecho hasta el juego 5, solo tiene un día de descanso. Entonces esto puede perjudicar todavía más con la situación de la lesión de OG Anunoby. Pero vamos a revisar qué fue lo que pasó a lo largo de este partido. Muchas cosas interesantes que hay que mencionar. Principalmente el buen arranque que tuvo el equipo de la Gran Manzana, pero después cayeron en un terrible bache provocado de gran manera por la ausencia de Jalen Brunson. ¿Qué sucedió entonces en este partido? Bueno, como les comentaba, el arranque fue extraordinario para los Knicks, justo lo que necesitaban, porque una de las cosas que yo mencionaba también en la previa es que para hacer olvidar todo lo que había pasado en el primer partido, los Knicks necesitaban salir a ganar de manera contundente, a no dejar ninguna duda y ni siquiera que fuera un partido cerrado, sino ganarlo fácilmente sin sufrir en los últimos minutos. Eso era lo que se necesitaba, más o menos fue lo que se hizo, pero el arranque por lo menos fue bastante bueno. Iniciaron tirando para 10 de 14, un 71% de efectividad. Se fueron rápidamente arriba por 11 puntos. Eso fue gracias a esa racha que se armó, que fue de 15 puntos contra 3. Y de esos 15 puntos ya había sido 10 por parte de OG Anunoby. 10 incluso de los 24 puntos totales que tenía el equipo neoyorquino. Pero después, como yo les mencionaba, vino ese bajón, esa racha negativa. ¿Qué fue lo que sucedió? Aproximadamente faltando 3 minutos y medio para que terminara ese primer periodo, hay una jugada en la que parece que no hay contacto. Yo vi la repetición una y otra vez y la verdad es que no veo un momento clave donde yo pueda decir aquí fue, en donde se termina lesionando de cierta forma Jalen Brunson. Lo que es un hecho es que fue en una jugada donde termina en canasta del equipo de los Pacers y él, una vez que sacan desde línea de base, va corriendo hacia la banda y de inmediato les empieza a hacer la seña de urgencia que necesita salir, que se siente mal. Entonces ahí es cuando va a la banca y no regresó en toda la primera mitad. Primero se mantuvo unos minutos ahí en la banca junto a sus compañeros. En la pausa del medio tiempo, entre el primero y el segundo periodo, se fue al vestidor. Su papá, Rick Brunson, que todos ustedes saben, es también asistente de Tom Thibodeau, lo acompañó, pero no sabíamos absolutamente nada. Había incluso especulaciones al principio de una jugada previa en la cual habían marcado una falta a O'Connell, en donde se acercó mucho, incluso le da un manotazo que termina pegándole en la pierna y queda dolorido, parecía, o se pensaba que era esa lesión, pero se vio en esa jugada cómo se encogía y en realidad se estaba como tocando quizá la muñeca, la mano o algo. Entonces cuando se da la noticia que es por algo en el tobillo, ahí es donde se empezó a hacer la búsqueda de en qué momento fue, y fue esa jugada que está en redes sociales, en donde pueden ustedes ver claramente no hay ningún contacto y cómo al término de la jugada Jalen Brunson de manera preocupante empieza a pedir su cambio a la banca de los Knicks. Eso sucedió y fue el arranque también entonces de ese bache, de esa racha que le permitieron a los Pacers, que fue en el primer periodo de 16 puntos contra 4, se fueron arriba por 1 punto en ese momento y después parecía todavía que el partido estaba cerrado y venía entonces una jugada en la cual Obi Toppin intenta el triple desde la esquina derecha y es una jugada tonta porque Miles McBride lo va a buscar, ya estaba incluso brincando Obi Toppin, iba a ser imposible que lo pudiera tapar. Aún así hace su movimiento hacia el jugador, al exjugador de los Knicks, y lo termina contactando cuando iba cayendo. Por supuesto, eso terminó siendo una falta. Los Knicks se iban a ir arriba al final del primer periodo por 3 puntos,
Pero después de esa jugada, los 3 tiros libres de Obi Toppin, fueron efectivos y con eso el marcador estaba empatado después del primer periodo, a pesar de que los Knicks habían alcanzado una ventaja que, como les comentaba, llegó a ser hasta de 11 puntos. El porcentaje de efectividad, los Knicks estaban muy por encima, un 76%, 16 de 21, 3 de 6 en triples, y Pacers solamente un 48%, 13 de 27, 4 de 10 en triples. Y uno se preguntaría, bueno, entonces, ¿por qué es la situación de que el porcentaje de efectividad de los Knicks fue mejor, pero los puntos de los Pacers fueron más? Hubo diferentes factores que terminaron impactando eso. Los Knicks solamente tuvieron un rebote ofensivo que se convirtió en 2 puntos, mientras que el equipo de los Pacers tuvo 6 rebotes ofensivos que se convirtieron en 7 puntos. Es decir, sí tuvieron 6 tiros más, pero también recuperaron 6 veces el balón y en esas 6 veces consiguieron 7 puntos. Ahí está uno de los principales motivos. Por supuesto, eso hace que el porcentaje de efectividad baje, porque en lugar de que consigas puntos en un disparo, lo consigues en 2. Eso hace justamente la diferencia. Además, puntos de pérdidas. Los Knicks, 4 pérdidas les costaron 5 puntos, mientras que los Pacers solamente 3 pérdidas, pero también les costaron 5 puntos. Y finalmente, otro aspecto que fue clave fueron los tiros libres. Los Knicks mandaron en 7 ocasiones a los Pacers a la línea y consiguieron de ahí 6 puntos. Entonces, entre los puntos en segundas oportunidades y los tiros libres, básicamente fue donde estuvo esa diferencia, y por lo cual, a pesar del la amplia distancia entre el porcentaje de efectividad de uno y otro, estaba el marcador empatado después de ese primer periodo. Estaba siendo una primera mitad en realidad extraordinaria. Prácticamente puedo decir un partido verdaderamente extraordinario de OG Anunoby. En ese momento tenía ya 12 puntos, 3 rebotes, mientras que Josh Hart 6 puntos, 3 rebotes, Jalen Brunson solamente 5 puntos en esos minutos que pudo jugar. El que sí despertó en comparación a lo que había hecho el partido pasado fue Tyrese Haliburton. Como yo les decía, solamente 6 puntos en el juego 1. En la primera mitad ya tenía 13 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Obi Toppin estaba entonces con 10 puntos, Pascal Siakam 6 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. Y ahí entonces la situación que yo les comentaba, regresamos del tiempo fuera, de la pausa, entre los periodos. No había noticias de Jalen Brunson, se estaba esperando justamente que algo sucediera, que hubiera información, verlo regresar, cualquier cosa. Pero por varios minutos la verdad es que no hubo nada y la incertidumbre estaba a tope, porque aparte de eso, aparte de no saber dónde estaba tu jugador principal, tu líder, los Knicks estaban jugando muy mal y los Pacers, por el contrario, estaban verdaderamente encendidos y estaban dándole la vuelta a los Knicks de una manera verdaderamente preocupante. Alcanzaron, de hecho, la ventaja de 6 puntos al principio de ese periodo. Los Knicks estaban tirando 1 de 7, mientras que los Pacers 5 de 7, y de esos habían sido 2 triples. Después de eso fue cuando quedaban aproximadamente 5 minutos. Regresó Rick Brunson, pero no regresó Jalen. Ahí fue justamente cuando nos informaron esto de que era un tema principalmente en la pierna, en el pie derecho, y que no se sabía. De hecho, lo pusieron como cuestionable y eso todavía ampliaba más la incertidumbre. Y en ese momento hay que mencionar que los Knicks, antes de que saliera Jalen Brunson, estaban arriba por 8 puntos. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque la caída libre de los Knicks en ese segundo periodo, o básicamente desde que salió Jalen, fue verdaderamente terrible. Los Pacers alcanzaron una ventaja de 11 puntos cuando quedaban 2 minutos y medio por jugar. Los Knicks habían estado, recordemos, arriba por 11 y después de todo esto llegaron a estar abajo por 11, es decir, un giro completamente de 22 puntos. Un bache terrible y con la incertidumbre que era, me parece, lo más importante. Y ahí fue donde decidió ampliar un poco más por algunos minutos, solo para el cierre de esa primera mitad, la rotación. Tom Thibodeau puso unos instantes a Alec Burks, tuvo la posibilidad de ejecutar el último disparo de esa primera mitad, el cual no lo consiguió,
y bueno, después ya no lo volvimos a ver. Y después de todo esto, los Knicks estaban abajo por 10 puntos al medio tiempo, con un porcentaje de efectividad en ese segundo cuarto solamente del 41%, 9 de 22 y 3 de 7 en triples, pero los Pacers tenían un 68% de efectividad, 15 de 22 y 6 de 9 en triples. Ahí estaba claramente la diferencia. Los Knicks no tuvieron respuesta para esta ofensiva de los Pacers y precisamente fue por el hecho de la ausencia de Jalen Brunson. Para el medio tiempo, algo que ya sabíamos, se los comparto solamente estadísticamente, pero esto es algo que va a suceder por esta serie y seguramente por la siguiente si es que los Knicks logran avanzar, que todo parece indicar que pueden hacerlo. Puntos desde la banca. Este equipo, como ya se los había comentado desde el podcast con la previa de esta serie, es el mejor equipo en toda la NBA en puntos desde la banca. Más de 50 puntos promedio por partido. Los Pacers al medio tiempo llevaban ya 28 y los Knicks no pueden tener mucha aportación desde la banca porque, como se los comentaba en el reporte postpartido del juego 1, solamente tienen un jugador que aporta a la ofensiva. Los cambios eran Mitchell Robinson, un jugador completamente enfocado en la defensa, a veces Precious Achiuwa, un jugador también principalmente enfocado a la defensiva, que a veces logra conseguir algunos puntos, pero regularmente no lo hace, y el único que sí pone puntos es Miles McBride. Entonces es prácticamente imposible tratar de competir banca contra banca porque la de los Knicks es muy corta y los pocos jugadores que están enfocados básicamente al tema de la defensiva. Las pérdidas de balón de manera global hasta la primera mitad, los Knicks 5 les costaron 8 puntos, mientras que los Pacers 4 y solamente les costaron 5 puntos. Así las cosas iban. También los rebotes ofensivos, 4 para los Knicks, 4 puntos, y los Pacers tenían ya 8 y les habían beneficiado 12 puntos a su favor. OG Anunoby, como les decía, estaba teniendo un extraordinario partido, llevaba ya 22 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Josh Hart, 10 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y un robo. Donte DiVincenzo y Isaiah Hartenstein tenían 8 puntos y 3 rebotes cada uno. Por el otro lado, Tyrese Haliburton tenía 22 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes. Obi Toppin tenía 13 puntos y Pascal Siakam 10 puntos y 6 rebotes. Entonces, aquí la duda que venía era saber qué había pasado en el medio tiempo, si es que de alguna forma iba a poder regresar o no Jalen Brunson. Esa era la duda principal y afortunadamente se le vio calentar minutos antes de que diera comienzo la segunda mitad. Estuvo probando sus tiros libres, estuvo probando sus movimientos, sus dribles y le dieron la luz verde, por decirlo de alguna manera, para que pudiera regresar al partido, y eso hizo toda la diferencia en la segunda mitad, porque fue prácticamente luz contra sombra de lo que habían sido los últimos casi 16 minutos de la primera mitad para el equipo de la Gran Manzana. El arranque fue bastante bueno para el equipo de Tom Thibodeau porque tuvieron una racha de 21 puntos a 4 y después de haber estado abajo por 10 en la primera mitad estaban al frente por 5. Un cambio, como les decía, drástico porque ahí con la aportación de Jalen Brunson, pero principalmente en los primeros minutos de Donte DiVincenzo, que fue básicamente el jugador que encendió la mecha, porque consiguió 8 puntos de manera consecutiva, primero un par de triples y después una canasta muy bien ejecutada en la pintura procedente de una asistencia de Josh Hart, y entonces gracias a eso los Knicks estaban al frente, como les decía, por 5 puntos. Hasta ese momento en el tercer periodo estaban tirando para un 80% de efectividad, 8 de 10, y también tenían 3 triples, mientras que los Pacers apenas 3 de 8 y 0 de 2 en triples. Y también en ese pequeño lapso los Pacers se entregaron en 2 ocasiones el balón y eso les costó 5 puntos en contra. Entonces ahí estaba donde los Knicks parecía que ya podían tomar el control del partido. Tenían a Jalen Brunson de regreso, aunque solo había encestado 3 puntos en esa racha, pero después se iba a terminar encendiendo. La máxima ventaja llegó a ser por un momento hasta de 9 puntos. Y después vino, mejor dicho, el momento preocupante. Ya habíamos librado toda la angustia por la lesión o la posible lesión de Jalen Brunson, y ahora venía
Una que sí se va a mantener por lo menos hasta que tengamos más noticias, seguramente hasta el día de mañana, y dependiendo de esas noticias sabremos qué podrá suceder de ahí en adelante. La lesión de OG Anunoby en una jugada en donde él intenta atacar la canasta, hace su movimiento y se ve claramente cómo se empieza a tocar la parte posterior del muslo. Ahí es donde se lesiona, lo que se le llama el tendón de la corva. Es una lesión que tendrán que evaluar los médicos del equipo para determinar cuánto tiempo va a estar fuera. Yo creo que si no es tan grave la lesión, incluso los Knicks podrían tomar la determinación de descansarlo en el juego 3 para que pueda ir con todo para el juego 4 y tratar de sacar ahí la victoria. ¿Por qué? Porque como yo les mencionaba, los Knicks solo necesitan un triunfo en los siguientes 2 partidos allá en Indiana para tener la posibilidad de regresar y ganarlo el próximo martes en el Madison Square Garden. Pero vamos a ver qué sucede. Es una noticia que tenemos que estarle dando seguimiento. Hasta el momento no hay nada nuevo por parte del staff médico de los Knicks. Estoy revisando rápidamente y no hasta el momento no tenemos ninguna noticia con respecto a esta situación de OG Anunoby, pero bueno, estemos al pendiente de lo que pueda suceder. Recuerden que necesitan estar al tanto de todas las redes sociales de Reporte Knicks para que puedan saber en cuanto salga algo, yo lo estaré compartiendo a través de las mismas. Entonces, ahí así las cosas. Después de todo eso vino una reacción, como que eso sacudió un poco al equipo neoyorquino, vino una reacción por parte de los Pacers, se pusieron a 3 puntos y eso fue gracias a un par de jugadas o de, mejor dicho, posesiones en las cuales consiguieron rebotes ofensivos y de ahí surgieron los puntos y también otra jugada en donde terminaron los Knicks entregando el balón. Se les acabó el tiempo para pasar la media duela. Recuerden que son solamente 8 segundos para cruzar la media cancha. No lo pudieron conseguir y con eso entonces será esa pérdida de balón. Después de eso, Bronson cerró ese tercer periodo con 5 puntos de manera consecutiva y le daba un poco de tranquilidad al equipo de la Gran Manzana, pero todavía no estaba todo definido. Eran únicamente 8 puntos de ventaja con todavía 12 minutos por jugar. Los Knicks en ese tercer periodo un 67% de efectividad, 14 de 21, 4 de 7 en triples, mientras que los Pacers 33% de efectividad, 8 de 24, 1 de 7 en triples. Jalen Brunson en ese tercer periodo solamente tuvo 10 puntos, mientras que Donte DiVincenzo lo cerró con 12 puntos. Fueron los jugadores principales, aunque también Josh Hart, aparte de conseguir 6 puntos, hizo varias cosas, bajó rebotes ofensivos y pudo hacer o provocar también segundas oportunidades, con lo cual los Knicks lograron esa buena racha. Después de eso vino un cuarto periodo en el cual el arranque no fue nada bueno. Los Pacers consiguieron los 6 primeros puntos y se pusieron a 2 rápidamente. A partir de ahí el juego estuvo bastante parejo en realidad. Iba y venía entre ventaja de 2 posesiones para los Knicks y solamente una. La ventaja máxima en esos momentos llegó a ser para los de la Gran Manzana solamente de 5 puntos, hasta que finalmente pudieron conseguir 5 puntos de manera consecutiva, es decir, sin respuesta por parte de los Pacers, y fue la primera vez que ampliaron más esa distancia. Se fueron arriba por 7 puntos cuando quedaban 3 minutos y medio por jugar. Todavía la ventaja la lograron extender un poco más a 9 puntos cuando quedaba 1 minuto y medio, gracias a una extraordinaria canasta primero por parte de Jalen Brunson y después un triple de Donte DiVincenzo. Pero ahí las cosas todavía no estaban definidas porque vino rápidamente el equipo de los Pacers con un triple desde la esquina y se acercaron a 6. Después un tiro quizá un poco precipitado, pero ya se estaba terminando el reloj de disparo. Este tiro por parte de Jalen Brunson, un triple que no entró, y después un extraordinario rebote ofensivo por parte de Precious Achiuwa. Vino otro intento de triple, ahora de Donte DiVincenzo, también lo falló, y en la pelea por el rebote ofensivo terminó Isaiah Hartenstein logrando evitar que recuperaran bien el balón los de Pacers y que pudieran pedir un tiempo fuera. El balón siguió botando, tocó en el pie de Tyrese Haliburton y salió hacia un costado. Después de eso, afortunadamente entonces los Knicks terminaron con el balón, sacaron de línea de base y vino otra extraordinaria canasta por parte de Jalen Brunson en la pintura, como entra y deja el balón con una flotadora verdaderamente extraordinario, y con eso se prendió completamente
el Madison Square Garden, porque los Knicks con 41 segundos por jugar estaban al frente por 8 puntos. Después de eso hubo una falta técnica a Rick Carlisle, el entrenador del equipo de los Pacers, justamente durante la pausa. Vino entonces Jalen Brunson para ejecutar el tiro libre y sin que avanzara todavía el reloj, tenían entonces la ventaja de 9 puntos. Todavía entonces con 41 segundos por jugar. Después de eso viene un disparo rápido por parte de Tyrese Haliburton, un triple que no entró. Le cometieron una falta rápido a Jalen Brunson. En esa misma jugada se volvió a enojar y volvió a reclamarle Carlisle a los oficiales, y le marcaron la segunda falta técnica, se fue expulsado. Jalen Brunson consiguió el tiro libre de la falta técnica, pero falló sus 2 tiros libres de la falta que le habían cometido. Por lo tanto, los Knicks estaban arriba, pero solamente por 10, cuando quedaban aproximadamente 30 segundos por jugar. Después de eso vino un triple fallado por parte de Miles Turner, falta a Donte DiVincenzo, y él desde la línea sí consiguió los 2. Entonces con eso básicamente los Knicks sentenciaron el partido de una manera un poco menos dramática de lo que había sido en los últimos partidos. La verdad es que, como yo lo decía, los Knicks necesitaban una victoria que fuera cómoda, que no hubiera dudas para hacer olvidar lo que sucedió en el juego 1. Creo que se cumple el objetivo, porque si bien los Knicks no lo ganan tan fácilmente, es decir, no llegaron a los últimos 5 minutos ya con el partido prácticamente definido, todavía en los últimos 5 minutos estaba en duda qué era lo que iba a pasar, tuvieron que venir estas extraordinarias canastas que ya les comenté para que se pudiera definir el partido, pero en comparación con todo lo que se vivió en la serie en contra de los 76ers y con la forma en que cerró el juego 1, esta fue una victoria sí mucho más cómoda para el equipo de la Gran Manzana. Podrá molestarse Rick Carlisle por algunas marcaciones. La realidad es que hoy me parece que no hubo duda de ninguna, no hubo ninguna situación que fuera claramente mal ejecutada por los oficiales, así es que todo se definió básicamente en la duela y marcado por diferentes momentos, porque los Knicks, como ya les comentaba, estuvieron a punto de perder el partido o de encaminarse por lo menos a perderlo después de ese bajón de juego por la lesión de Jalen Brunson, y después también la duda de qué iba a pasar en los minutos finales por la ausencia de OG Anunoby. Entonces, a pesar de todo eso, los Knicks lograron sacar una extraordinaria victoria, una victoria importantísima que era necesaria para ir con un poco más de tranquilidad allá a Indiana para jugar el próximo viernes, un duelo que va a ser muy complicado y que los Knicks hasta cierta forma pueden empezar a ver cómo van a tratar de cambiar las cosas para no volverse a meter en problemas como lo hicieron hoy, pero mucho de eso va a depender de qué suceda con OG Anunoby. Entonces eso de verdad es clave, por eso se los reitero. OG Anunoby, ustedes lo saben, es el mejor jugador defensivo, es el jugador que más presión le pone a los rivales principales, en este caso a Pascal Siakam, es su marca número 1, y seguramente allá en Indiana tanto él como Haliburton van a salir más encendidos y van a querer cobrar revancha de lo que pasó en estos primeros 2 partidos, y por eso justamente sería más importante poder tener a un jugador como OG Anunoby, pero bueno, ya estaremos viendo qué sucede. ¿Qué sucedió en este partido? Eso sí lo sabemos, que en la segunda mitad, es decir, desde que regresó Jalen Brunson, los Knicks ganaron la segunda mitad 67-48, 19 puntos de diferencia fue lo que marcó esta segunda mitad, ya con Jalen Brunson de regreso, empezando a tener ese buen ritmo de partido. De hecho, Jalen Brunson terminó con 29 puntos, pero de esos 29 puntos fueron 24 en la segunda mitad. 14 de esos fueron en el último periodo y varias canastas importantes en el momento clutch, en el momento definitorio, y fue gracias a eso que los Knicks se pudieron quedar con la victoria. Otro aspecto que fue importante en la segunda mitad es que los Knicks tuvieron 8 rebotes ofensivos que se convirtieron en 13 puntos a favor. Ahí está otro de los factores importantes por los cuales pudieron darle la vuelta al encuentro
en esta segunda mitad. Y también lo que hizo Josh Hart, yo como se los he mencionado constantemente, lo que va a las estadísticas y lo que no, otro partido extraordinario, nunca dejó de pelear, consiguió rebotes verdaderamente importantes, tanto a la defensiva incluso como a la ofensiva, y de igual manera consiguió canastas que fueron claves en el partido. Así es que lo que hizo Josh Hart también hay que destacarlo, porque además fue el segundo partido consecutivo, es decir, en el juego 1 y en el juego 2, Josh Hart no descansó. No ha descansado un solo minuto. Es el primer jugador que hace esto, es decir, estar los 48 minutos del partido en partidos consecutivos de playoffs desde el 2013 que lo consiguiera Jimmy Butler. Solo para que se den una idea del valor que tiene Josh Hart. Digo, yo se los he comentado en muchas ocasiones. No sé si compartan esa situación conmigo. Yo espero que sí, pero al final del día la realidad es que eso se muestra justamente sobre la duela. Él está haciendo su trabajo y lo hace de manera extraordinaria. Y revisando un poco el tema de los números, bueno, pues como les decía, Jalen Brunson hoy no llegó a más de 40, ni siquiera se acercó, o más bien, ni siquiera llegó a los 30, pudo haberlo superado si no hubiera fallado esos últimos 2 tiros libres, se quedó en 29 puntos, 5 asistencias, 3 robos y también 2 rebotes. Después de él hubo 2 jugadores con 28 puntos, uno de ellos fue OG Anunoby, como se los mencionaba, terminó con 28, 4 rebotes y 3 asistencias, además de un bloqueo. El otro fue Donte DiVincenzo, que por tercer partido consecutivo está rindiendo lo que de él se espera, 28 puntos, 6 rebotes, también 4 asistencias, tuvo 6 triples, además de eso agregó un robo también. Y después de ahí nos vamos justamente a Josh Hart, que terminó con 19 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias. Además de eso tuvo también un robo y un bloqueo. Isaiah Hartenstein terminó cercano en realidad al triple doble, terminó con 14 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Tanto él se quedó a 2 asistencias, del triple doble, mientras que Josh Hart se quedó a 3 asistencias también del triple doble. Así las cosas con el equipo de la Gran Manzana, que se reponen o que pudieron superar no solamente las lesiones, sino al mejor partido en, me parece, toda la postemporada para Tyrese Haliburton, que terminó con 34 puntos, también tuvo 9 asistencias y 6 rebotes. Estuvo lanzando para un 63% de efectividad en triples, consiguió 7 de 11. Así es que fue una bala que los Knicks lograron superar bastante, pero bastante bien. Así las cosas entonces, y se quedan con esta importante victoria para ampliar la ventaja en la serie 2-0, al igual que lo hicieron en contra del equipo de los 76ers, y ahora a viajar seguramente mañana para estar listos para el juego del próximo viernes allá en Indiana, con una atmósfera completamente diferente, con una afición que va a estar seguramente muy encendida y que van a querer ganar esos 2 partidos. Seguramente también la espina clavada que tendrá no solamente Tyrese Haliburton de que en su mejor partido no pudieron ganar, sino también de que en 2 partidos de manera consecutiva no ha sido una buena serie para Pascal Siakam. Entonces, ojo con lo que pueda hacer también Pascal Siakam, porque puede ser el factor clave en ese tercer partido. Y no debería yo estar hablando de que Pascal Siakam es el factor clave, porque es uno de los líderes del equipo y es uno de los mejores jugadores de toda la NBA, pero lo es por el hecho de que no ha estado jugando bien. Entonces, en algún momento va a despertar y vamos a ver qué sucede cuando eso ocurra y si los Knicks podrán superar esa situación. No lo voy a comparar, pero recuerden también que Jalen Brunson en la serie en contra de los 76ers no tuvo 2 partidos buenos al principio de la serie y después explotó. Esperemos que no suceda algo así con Pascal Siakam, y más tomando en cuenta que si no va a estar OG Anunoby, ahí la situación se va a complicar, porque hoy le costó, aunque por momentos lo hizo bien, le costó realmente trabajo a Precious Achiuwa poder tener una buena defensa en contra de Pascal Siakam, a pesar, insisto, de que no tuvo un extraordinario partido como de él se hubiera esperado. Pero lo más importante de todo esto es la victoria de los Knicks, 130-121. Es la primera vez en la postemporada que los Pacers rebasan los 120 puntos y no ganan. Recuerden que este es el equipo que consigue más puntos
en toda la NBA. Y hoy los Knicks, a pesar de que ellos llegaron a su promedio, se quedaron con esta extraordinaria victoria. No me queda más que agradecerles a todos ustedes, como siempre, que me hayan acompañado en este reporte postpartido. Solo recordarles, estén al pendiente de las redes del Reporte Knicks para poder tener la información al momento. En cuanto sepamos qué sucede con OG Anunoby, es muy probable que no tengamos mayor información hasta mañana en el transcurso de la mañana, y también eso va a determinar si es que viaja o no con el equipo. Si no viaja, entonces se perdería mínimo los primeros 2 partidos, así es que vamos a ver qué es lo que sucede, pero estén al pendiente entonces de nuestras redes. Soy Oscar Pérez, les agradezco que me hayan acompañado y yo estaré de vuelta con todos ustedes para platicarles lo que haya sucedido el próximo viernes en ese partido 3. Que pasen muy buena noche.